Buenas noches, mi nombre es Elena Gobea, pertenezco a la carrera de Ingeniería Ambiental para el lado H. La materia en la que vamos a tratar es comunicación académica y el tema es los tipos de cita. Bueno, el primer tipo de cita, 40 palabras. ¿En qué se caracteriza esta cita? Pues esta cita se escribe inmersa en el texto. ¿Qué significa esto? Pues que se escribe a partir del punto o la coma que se dejó del texto de la investigación que se esté realizando. Se escribe entre comillas, como lo podemos ver acá, y sin cursiva, o sea, con la letra normal con la que se está escribiendo el texto anterior. Y con un punto después de finalizar. Y con un punto al finalizar la cita. Como lo podemos ver en este ejemplo. Hay que aclarar, la cita parentética hace énfasis en el texto, así que el autor y los datos bibliográficos se los ubica al final de la cita. Este es otro tipo de cita, la cita textual narrativa de menos de 40 palabras. La cita textual narrativa hace énfasis en el autor, así que el autor siempre se lo ubica primero con palabras conectoras como, en este caso, para, o lo nombrado, o como decía tal persona, palabras así. Bueno, ¿cuáles son las características de esta cita? Pues bueno, son muy similares al tipo de cita que nombré al principio, pero la única diferencia es que esta es una cita textual narrativa y la otra era una cita textual parentética. Y como lo indica al principio, en la cita textual narrativa el autor se hace énfasis en el autor, así que se ubica primero su nombre o su apellido o como lo estamos citando. Aunque lo primordial, según las normas APA, es poner el apellido seguido del inicial del nombre. En las referencias y en las citas solo poner el apellido, solo ubicar el apellido. Bueno, el tercer tipo de cita que voy a darles a conocer es la cita textual parentética de más de 40 palabras. Ok, ¿cuál es la característica de esta cita? Pues bueno, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría y sin comillas. La sangría se le ubica a todo el texto citado o parafraseado, aunque bueno, eso lo vamos a ver luego. Pero la sangría se ubica a todo el texto que estemos citando, ya que es de más de 40 palabras. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Aquí. Acaba la cita, se coloca el punto y se empieza la fuente, se empieza a escribir la fuente de donde sacamos la cita. Hay que recordar que en las citas de menos de 40 palabras se pone el punto después, pero en las citas de más de 40 palabras el punto se pone antes de la fuente de la que sacamos la cita. De igual forma, la organización de los datos pueden variar según dónde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Puede ser que la cita sea una cita narrativa. En este caso, los datos del autor no irían al final de la cita, sino sería el punto final de la cita y los datos del autor del que sacamos la cita irían en esta parte que estoy seleccionando ahora. Al finalizar el texto, podría ser, según lo dice Tobar, dos puntos, y se ubica la cita. Es otra manera de citar, pero depende del texto que se ubique, parentética o narrativa. El siguiente tipo de cita es la cita indirecta o parafraseo. Es más conocida como parafraseo. ¿Cuál es la característica de esta cita? Pues en la cita del parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor al que se lo está citando y el año de publicación del libro o del texto que estemos citando o parafraseando en este caso. Y de la misma manera, el tipo de cita puede variar, depende del texto que estemos citando, si sea narrativo o parentético. ¿En qué consiste la cita indirecta o parafraseo? Consiste en que de un texto ubiquemos lo que se entendió o ubiquemos en palabras propias que sean capaces de entender para la persona que lo está citando, o en este caso para el público. Si hay palabras que no son tan usadas o tan conocidas, se puede usar el parafraseo y sirven de mucho para que las personas puedan entender de mejor manera el texto citado o el texto que se esté desarrollando o el tema desarrollado por acción propia o por pensamiento propio. En este ejemplo tenemos los dos tipos de cita que existen, que es la cita basada en el texto y la cita basada en el autor. Como ya lo mencioné antes, la cita basada en el texto hace énfasis solamente en el texto y el autor se lo pone de último con punto final después de la fuente, y la cita basada en el autor se lo ubica de primero, ya que se hace énfasis en el autor
y con punto al final, sin comillas. Va sin comillas ya que es con palabras propias, pero de otro autor, así que por eso lo cito. El otro tipo de cita es cita de una cita. ¿Cuál es la característica de una cita de otra cita? Pues bien, al citar una fuente secundaria en el texto, siempre se identifica la fuente primaria. En el texto siempre se debe identificar la fuente primaria y luego escribirla seguida de cómo se citó en y agregar la fuente secundaria que se utilizó. En este caso la fuente primaria sería Tavares 1983 y la fuente secundaria sería Sánchez 2014. Adicional, si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, se lo puede incluir también en el texto, como se lo ve aquí en el ejemplo, Sánchez, 2014, que es el año de publicación. Y por ejemplo, si se lee un trabajo, Tavares, 1983, el que se citó a Sánchez, 2014, y no se puede leer el trabajo de Sánchez directamente, se lo debe citar al trabajo de Sánchez como la fuente original, seguido del trabajo de Tavares como la fuente secundaria. Solo el trabajo de Tavares debe aparecer en la lista de referencia, ya que en sí, de donde sacamos la cita, fue de Tavares 1983 y la cita secundaria fue Sánchez 2014, ya que sacamos la cita de un texto que ya estaba citado. Así se refiere a una cita de otra cita. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice, en sus correos electrónicos, Kaiser argumentó que el baile en línea sería la próxima tendencia en Internet, como, entre paréntesis, como se citó en Sánchez, 2010, y punto al final. Eso sería todo referente a los tipos de cita. Hay que tener en cuenta que para una cita o para un parafraseo siempre hay que tener claros las palabras que se van a utilizar, no usar palabras redondeadas o usar muchos conectores similares para que así la cita pueda tener sentido. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por haber prestado atención a esta exposición de tipos de cita. Solo existen 5 tipos de cita, por si quedaban dudas. No existen otros tipos de cita. El resto que se puede observar en las normas APA son solo tipos de referencias o casos en los que se puede usar o aplicar en una cita, pero en realidad solo existen 5. Y estos son los links que me ayudaron a poder realizar mi investigación, mi trabajo para poder realizar esta exposición. Y muchas gracias.